Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Oh sí, Señor. Hoy alabamos, glorificamos tu poderoso nombre. Sigue llenando, oh Señor, este lugar con tu presencia. Sé tú, Señor, trayendo tu palabra a nuestros corazones y con tu palabra, oh Señor, enseñándonos, edificándonos. En este momento te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional, dice: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Bueno, esto es un pasaje bien interesante estudiar detenidamente, porque pues nos aclara muchas cosas para nuestro ensanchamiento, digamos, en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces nos detenemos a estudiar un poquito de ese pasaje. Y cuando nos detenemos a estudiar ese pasaje, surgen preguntas. Si lo leemos detenidamente, claro, surgen preguntas, y la primera pregunta que surge cuando leemos este pasaje es: ¿este pasaje hace referencia a los creyentes? Esa sería la primera pregunta. Lo que estamos leyendo allí se refiere al hombre o a la mujer creyente, los que tienen fe, y la respuesta allí inmediatamente la tenemos, y uno dice sí. O sea, es un pasaje para los creyentes, para el pueblo de Dios. No es un pasaje para los incrédulos. Aquí está hablando de los creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos ya han participado o gustaron del don celestial. Fueron participantes o fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo degustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Por eso decimos que es una palabra ¿para qué? Para los creyentes, para todos los creyentes, a través de todas las épocas, a través de todos los siglos. La otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿este pasaje implica
que esas personas que una vez conocieron, que una vez participaron, como dice la Escritura, del don celestial, pueden recaer o pueden caer. Y allí mismo nos está dando el Señor la respuesta en la palabra. Sí, eso es exactamente lo que dice el texto, ¿verdad? Y por eso es importante, y una de las cosas por las cuales ponemos como el verso allí es para que todos tengamos la oportunidad de leerlo, que a veces no tenemos la Biblia a la mano por la razón que sea, y todos tenemos la oportunidad de fijarnos realmente en lo que dice el verso y seguir la enseñanza. Entonces sí, lo que está diciendo el creyente puede caer. El creyente puede recaer. El creyente puede volver atrás. Y el creyente puede caer en algo que se llama la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Es como que, bueno, una persona conoce, ha entendido, se le ha sido o le ha sido revelada la palabra, ha conocido la palabra, ha participado de la palabra, ha sido instruido, enseñado, esa persona ha estudiado la palabra y vuelve atrás, aún conociendo la verdad. Puede caer. Puede caer. Porque habla de algunos que participaron de eso. ¿Sí? Entonces, esas personas pueden caer. El creyente puede caer. Inmediatamente surge la pregunta, ¿qué pasa con esas personas que caen? O sea, son claridades que nos da la palabra, ¿verdad? Porque quita como confusiones, dudas, preguntas que surgen. ¿Qué pasa con esas personas que caen en la apostasía? De acuerdo a lo que dice el verso, el contexto de la palabra y del texto es que esas personas que caen en la apostasía son reprobadas por el Señor. O sea, son personas que no pasan el examen. Porque fíjate que el Señor al pueblo, al creyente, siempre le ha puesto como exámenes. Un examen es, vamos a ver qué tan genuino, qué tan verdadero eres tú, ¿verdad? Qué tan genuino y qué tan verdadero eres tú como creyente. Porque muchas veces podemos tener la apariencia de piedad, muchas veces podemos decir que somos, muchas veces podemos decir que somos, que creemos en Dios, en el Señor e invocar el nombre del Señor. Eso es fácil, la gente lo hace. Ustedes saben que es así. Pero una cosa es que yo diga que creo y otra cosa es que yo sea un verdadero creyente o un verdadero discípulo. Yo les voy a decir una cosa, y lo dice la Biblia, los demonios creen. ¿Sí o no? Los demonios tienen fe. Eso dice la palabra. Y tiemblan. Pero son demonios. Y son falsos. O sea, ellos no son, no pertenecen al pueblo de Dios. Pueden hablar de Dios. Creen en Dios, pero no pertenecen. No son hijos,
no pertenecen al pueblo de Dios. Sin embargo, ellos creen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces, fíjate, ¿qué pasa con esas personas? Pues es para tener un conocimiento de esto, ¿verdad? No pasan la prueba, no pasan el examen, son reprobados sencillamente si no se arrepiente. Porque pues esa persona que cae o que vuelve atrás se puede arrepentir. Y el Señor, que es fiel y justo para perdonarnos, nos arrepentimos y volvemos a retomar o vuelve a retomar la relación con el Señor y esa persona se puede volver a encaminar y librarse de la reprobación y librarse aún de la condenación o de perderse. O sea que hay personas que se apartan de la fe. ¿Qué significa apartarse de la fe? Apartarse de la fe es volver atrás. Apartarse de la fe es abandonar la carrera de la fe, abandonando a Cristo. Quizá muchos de nosotros, ustedes, en sus contextos personales, de amistades y todo, desafortunadamente han visto o han conocido personas que se han apartado totalmente de Cristo. Quizá hemos conocido personas, y me incluyo yo, que se han apartado totalmente de la fe y han vuelto atrás, pero así, de una forma terrible, como que si nunca esas personas hubiesen escuchado la palabra, como que si nunca esas personas hubieran experimentado ese don celestial, ¿sí o no? ¿Verdad? Que lo vemos. Y eso pues es un problema y es una situación por la cual nosotros tenemos que orar muchísimo. Orar para que esas personas quizá se conviertan al Señor, quizá se arrepientan al Señor para que esas personas vuelvan a retomar su relación con el Señor, vuelvan a retomar el camino de la fe, porque lo que nos enseña esta palabra para esas personas es catastrófico. No lo estoy diciendo yo, lo dice la persona, recaen. ¿Sí? Van a ser reprobados. Están expuestos a la condenación eterna si esas personas no se arrepienten. Y nosotros como creyentes, teniendo conocimiento de esto que dice la palabra, no estamos llamados a juzgar a esas personas. Estamos llamados a orar por ellos. Estamos llamados a bendecirlos. Estamos llamados a clamarle al Señor, decirle, Señor, por favor. Y si tuviésemos la oportunidad y esas personas se disponen un poquito a escucharnos, nuestro deber es exhortarlos para que no abandonen el camino de la fe y vuelvan a Cristo. Porque el tema que debemos entender nosotros es que el Señor hace como el examen, a ver si se pasa o no se pasa el examen. Todos vamos a ser examinados para ver nuestra condición espiritual, para ver nuestra condición de fe, para ver si somos genuinos, si somos verdaderos o no somos verdaderos. Anoche, precisamente en la iglesia, el Señor nos permitía predicar esta palabra, enseñar esta palabra, que una de las evidencias del verdadero discípulo
del genuino es que ese genuino permanece en la palabra. Por eso dice el verso, si permanecéis en mi palabra, ¿verdad? Y mi palabra permaneciera en vosotros, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Esto de la permanencia en el camino de la fe, la permanencia en nuestra relación con el Señor muestra y evidencia realmente lo genuino o lo verdadero que somos. Por eso dice, permanecéis en mi palabra y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Cuando, en la medida en que nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Entonces esto no es un cuento, un embeleco del predicador, no es ganas de molestar. Nosotros como siervos enseñamos la palabra y definitivamente hay cosas que tenemos que enseñar, importantísimas como estas, porque en el mundo, bueno, allá no estamos hablando en este momento de ellos, estamos hablando de nosotros. Y hay confusión, se pierde la salvación, no se pierde la salvación, y hay discusiones que sí, que no, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo lo que leo en este pasaje es que si la persona se aparta de ¿qué? De la fe. De la fe puede perder la salvación si no se arrepiente. Si la persona de una forma voluntaria, de una forma caprichosa, de una forma consciente, decide apartarse de la fe, es decir, yo no voy más con eso. Yo no voy más con Cristo. Yo no creo más voluntariamente. Aquí está diciendo algo bien tremendo. No hay regreso para ellos, ¿sí o no? Sí me van cogiendo y sí me van siguiendo el contexto, porque para eso es la enseñanza, la edificación, para que aprendamos cosas, ¿sí?, de la palabra del Señor y seamos entendidos acerca de estas cosas y edificados con la palabra. Si las personas se arrepienten verdaderamente, son perdonados. El Señor los acoge. Pero si no se arrepienten, aquí dice, no se renuevan, ¿para qué? Para arrepentimiento. No se renuevan, dice, para arrepentimiento. Hay un rechazo abierto. Hay un rechazo voluntario. Hay un rechazo consciente. Y el deseo que tiene el Señor en su corazón para el pueblo de Dios, para toda la congregación, para todos los creyentes, es un deseo, ¿sí?, que el Señor lo manifiesta en el versículo 11 de este mismo libro de Hebreos. ¿Qué dice el Señor en el versículo 11 de este mismo libro de Hebreos? Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, o sea, le está hablando a los creyentes, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Muestren cada uno del pueblo, del creyente, del hombre de Dios,
que ha recibido, que ha degustado, que ha participado del don y de los poderes del siglo venidero, muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué está hablando allí? De permanencia. Lo que el Señor nos enseñaba anoche, ¿verdad? ¿Qué está ratificando? Permanencia. Fíjate qué importante que es eso. Qué importantísimo que es eso. Muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta qué fin? Hasta que el Señor nos tenga en esta tierra. Hasta el último suspiro. Hasta el último instante. Hasta que ya el alma, el espíritu salga de este cuerpo terrenal, de esta vasija. O sea, el momento de la muerte. Que el momento de la muerte es eso, el espíritu y el alma salen, ¿sí?, de este cascarón. Y este cascarón queda sin nada. Por eso el cascarón se muere. Hasta ese momento, lo que nos está diciendo, solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. O sea, tenemos que ser diligentes, ¿sí?, en nuestra búsqueda. Tenemos que ser diligentes en nuestra práctica de la fe. Tenemos que ser diligentes en nuestra relación con el Señor. Mira, si tú deseas conservar una relación con alguien, en lo natural, tú deseas tener una relación con alguien y deseas que esa relación perdure, permanezca, se conserve, tú tienes que ser diligente, procurar, amar, respetar, cuidar esa relación para que esa relación perdure. Pero si una persona tiene una relación y la maltrata y es descuidado y es perezoso y no se esfuerza, no le importa tratar mal a la persona, no le importa pisotear, o sea, la relación se va a ir deteriorando, ¿verdad? En lo natural es así. La relación se comienza a quebrar. La relación se comienza a deteriorar, hasta tal punto que se quebró la relación y se acabó la relación. Si no hay un continuo cuidado, una continua permanencia, una diligencia, pues se va a afectar. Entonces, en lo espiritual también es así. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, en este camino necesitamos, para poder permanecer, fe y paciencia. Entonces, un creyente sí puede rechazar la gracia. Un creyente sí puede rechazar la fe que le ha sido otorgada. Un creyente sí puede caer. No tenemos garantía, sí se puede. Mira lo que dice Hebreos 10:26. Hebreos, estamos estudiando el pasaje, yo creo que es un pasaje supremamente importante que a nosotros como creyentes nos va a ayudar a avanzar y a ensanchar un poco más nuestro conocimiento para reafirmarnos. ¿Qué dice? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación o expectativa de juicio y fuego ardiendo que ha de devorar
a los adversarios. Muchas veces hay un conocimiento natural nomás. Muchas veces hay un conocimiento natural de las cosas espirituales. Muchas veces hay un conocimiento natural de la Biblia. Natural, pero ¿sí?, el corazón no ha sido transformado. Muchas veces hay ese conocimiento, pero no hay un nacimiento espiritual de corazón. Por eso dicen, no es la apariencia, es del corazón. No es la circuncisión externa, sino la circuncisión del corazón. Y muchas veces la gente, te conoce palabra y te conoce Biblia de una manera impresionante. Son unos grandes teólogos. Pero no hay renovación, no hay cambio de vida, no hay arrepentimiento y la gente puede conocer naturalmente la palabra de Dios, pero uno los ve, a esas personas que siguen en su misma vida antigua. No hay una disposición, no hay un cambio, no hay una renovación en su vida. Y tienen un conocimiento y de pronto mucho más conocimiento que nosotros los que andamos y transitamos en este camino de la fe. Pero es solamente un conocimiento natural, como leer y como conocer cualquier libro de filosofía, como entender y conocer cualquier libro de ciencia o de lo que sea. Hay un conocimiento, pero es natural, de la mente. Pero aquí en el corazón no pasa nada. No hay un nuevo nacimiento espiritual. No se ha recibido al Señor. No hay obra del Espíritu Santo. Aquí está hablando que es bueno estudiar. ¿Por qué es bueno estudiar? Porque se conoce todas estas declaraciones para nuestra vida de fe. Avanzamos en estas declaraciones para la vida de fe. Y este mensaje tiene que ver prácticamente con el tema de la salvación. El tema de la salvación es supremamente importante. Siempre tendremos que hablar en la iglesia de la importancia de la salvación, de cuidar esa salvación. Y nosotros como creyentes tenemos que conocer esos temas. Este tema es importante que lo conozcamos, que lo estudiemos, que lo meditemos. Es necesario oír, es necesario leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a ir formando en nosotros, como en este caso, conceptos fundamentales para tener bien guardado el depósito que el Señor nos ha entregado. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a participar de una herencia, de la cual solo van a participar los genuinos. Solamente van a participar los verdaderos. Solamente van a participar los que se han apartado, podemos decir, los santificados. Y nosotros lo enseñamos. Es necesario que cada uno cuide. Es necesario que cada uno sea diligente. Es necesario que cada uno vele por su salvación. Es necesario que cada uno de nosotros cuide la relación con el Señor. Es totalmente necesario. Eso es intransferible. Eso es personal. Esa relación no la puede cuidar nadie por ti ni por mí. Esa salvación no la garantiza la herencia. Por eso estos judíos que habían creído en Jesús le decían,
¿Cómo dices tú que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos de nadie, si nosotros somos hijos de Abraham. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, el hecho de tener esa categoría, hijos de Abraham, tenían garantizada la salvación. Tenían garantizada la aceptación. Tenían garantizada la intimidad con el Señor. Y fíjate que el Señor dijo, no, eso no nos garantiza nada. El hecho de que sean hijos de Abraham no quiere decir que esté garantizada la relación con Dios, esté garantizada la salvación, esté garantizado el perdón de pecados, esté garantizada la vida eterna, no. Hay una situación que es personal, intransferible, que no se va a pasar de generación en generación, sino que cada uno tiene que ser diligente como creyente para cuidar esa salvación. Y eso pues es un tema que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en el camino de la fe. Creemos que somos creyentes auténticos. Que si somos creyentes auténticos, no lo vamos a perder. Pero hay personas que aparentemente son salvas, participan del Espíritu Santo, pero recaen, vuelven atrás. Entonces la permanencia es señal. Lo que dice aquí es esto, mira, sencillo. Que hay personas que un día fueron iluminadas. Quiere decir que el Señor trajo luz sobre ellos. Hay personas que en sus propias vidas sintieron las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay personas que se ratificaron en la fe. Experimentaron el perdón de pecados. Fueron fortalecidos con poder. Participaron del don celestial. Hay personas que fueron sanadas. Personas que superaron momentos muy difíciles. Hay personas que tuvieron experiencias con el Señor. Pero muchos se apartan. Aún habiendo participado de eso de lo que le estoy diciendo. Muchos se apartan. Y cuando una persona vuelve atrás, pues es un problema verdaderamente. Porque eso se les demandará. Por eso es que tú y yo tenemos que ser dirigentes para pararnos duro en el camino de la fe. Tú y yo tenemos que ser diligentes para permanecer en Cristo, para permanecer en el camino de la fe, porque vamos a tener mucho tropiezo. Obstáculos los que quieras vamos a encontrar en este camino, cosas que van a querer sacarnos. Y son exámenes que el Señor puede estar haciéndonos. De pronto lo que el Señor puede estar evaluando es nuestra verdadera condición de fe. De pronto lo que el Señor está haciéndonos es un examen, vamos a ver verdaderamente, ¿sí?, si lo apruebas o lo desapruebas, y uno tiene que estar alerta. ¿Para qué? Para que en medio de todas esas circunstancias uno se mantenga firme. ¿Sí? Aquí está diciendo de tal forma que uno no salga pérdida, sino que tenga la aprobación, la aceptación, el aplauso, podemos decir así, del Señor. Porque se puede perder todo, todo, de acuerdo a lo que nos dice esta palabra. Hay un ejemplo bien bonito en la Biblia que nos puede mostrar algo parecido y es la vida de Lot. Lot era un hombre que se lo veía muy bien, ¿verdad? Sobrino de Abraham,
Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, que tuvo el llamado del Señor, Abraham se llevó a su hijo, a su sobrino Lot, si recuerdan el pasaje. Y a Lot, mientras estuvo allí con Abraham, se lo veía bien, participaba de la bendición, ¿verdad? Participaba de la provisión con su tío, participó de las riquezas naturales o materiales. Lot fue enriquecido, fue prosperado. ¿Por qué? Porque él estaba allí recibiendo la bendición a través de quién, de su tío Abraham, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Lot? Él no entendió las cosas, no comprendió bien las cosas. Y él no entendió que esa bendición era impartida por su tío Abraham, que él la recibía a través de su tío Abraham y que esa bendición de Abraham a él lo había alcanzado. Y un día dijo, no, listo, se fue. ¿Qué hizo? Se alejó, se equivocó y perdió todo. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? A Lot se le acabó todo, se le destruyó todo. Lot se rodeó de gente mala, Lot se alejó de gente pervertida. Complicado. El Señor puede dar otra oportunidad. El Señor la da y el Señor está dispuesto. Pero sí es como complicado, ¿verdad? Por eso lo que dice es que volverse al arrepentimiento tiene sus consecuencias si no hay arrepentimiento. Entonces, mira una cosa, se habla del don celestial, se participa de las bendiciones, de la gracia que proviene de Dios. Incluye salvación, incluye perdón, incluye la presencia del Espíritu Santo de Dios, incluye la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, milagros, dones, comprensión anticipada del reino de Dios. Se nos es revelado anticipadamente lo del cielo, lo de la salvación y del reino de Dios. Y eso tenemos que cuidarlo. Eso es justamente lo que la palabra del Señor aquí nos está mostrando o nos está diciendo. O sea, yo considero que es una palabra supremamente importante. ¿Por qué? Porque somos creyentes, profesamos la fe, estamos siendo edificados. El Señor quiere que tú crezcas en el conocimiento de la palabra. Una de las razones por las cuales venimos a la iglesia es porque allí el Señor como que nos ensancha el conocimiento, somos edificados, somos enseñados, ¿verdad? Lo tengamos en cuenta porque el Señor quiere que entendamos cómo es este tema. No es ir diciendo yo soy, yo creo y no más. ¿Sí? Muchos en el mundo dicen yo creo, yo sí creo, yo sí creo. ¿Ves? Háblales del Señor y dicen, no, yo sí creo. Yo sí creo. Pero no es como ellos dicen. Eso no les garantiza nada. Aquí dice que hay que permanecer, hay que conocer para que podamos caminar en libertad. Es bonita la palabra del Señor, las cosas que el Señor a través de ella. Mira, el libro
más importante que nosotros tenemos a nuestro alcance es la palabra de Dios. Hay mucho libro, mucho material, aún materiales cristianos, libros bonitos, escritos por muchos escritores, no los estoy criticando. Que quizá aprendemos mucho de ellos, ¿sí? Inspirados esos escritores por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos acceso a esos materiales. Pero uno tiene que entender algo, que el libro más importante para nosotros es la Biblia, la palabra del Señor es la que debe ocupar el primer lugar. Y es a la Biblia, a la palabra de Dios que tenemos que recurrir para recibir el consejo, para recibir la dirección, para recibir el consuelo, para recibir aún la exhortación y la edificación. ¿Estamos? Para el creyente, nosotros como creyentes lo tenemos que tener claro. Para nosotros, ¿cuál es el libro más importante de esta vida? La palabra de Dios, y a ella tenemos que recurrir, porque es a través de esa palabra que somos edificados, enseñados. Aprendemos estas cosas que no las aprendemos en ninguna parte. Esto que estamos aprendiendo hoy no lo aprendemos en ningún otro lugar, con ningún otro material. Esto que estamos aprendiendo lo aprendemos porque la Biblia lo enseña. Y la Biblia es la palabra de Dios, sin equivocación alguna, es la verdad de Dios. Allí no hay error, allí estamos caminando seguros, ¿verdad? Allí estamos caminando firmes, con el conocimiento verdadero, conociendo la verdad que nos va a hacer libres de tantas cosas que nos atan, de tantas cosas que nos rodean, de tantas cosas que nos amarran. Tenemos ataduras nosotros en nuestra vida, hemos tenido ataduras. El Señor nos enseñaba tradiciones, mucha gente está atado a las tradiciones, mucha gente está atada a la cultura, ustedes saben que es así. Mucha gente está atada a personas, mucha gente está atada a la idolatría y a pecados. Cuanto pecado haya, gente que está atada a su propio pecado y no son libres, y no son libres. Allí permanecen en esa condición de atadura y de esclavitud. Pero cuando tú te metes con la palabra de Dios y permaneces en esa palabra de Dios, tu mente se comienza a ensanchar. Comienzas tú a entender y a conocer la verdad. Mira el beneficio para nuestras vidas. Y comenzamos a ser ¿qué? Liberados. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Es tremendo. Es maravilloso lo que nosotros aprendemos a través de este libro, de la palabra de Dios. Cada pasaje, cada verso, cada libro, esos son tesoros para nosotros. Por eso habla del tesoro escondido. Lo hemos encontrado. Entonces el hombre iba por el campo y encontró una perla de gran valor. ¿Qué hizo el hombre con esa perla de gran valor? Si no recuerdo, dice que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla de valor y la conservó, la guardó. ¿Por qué? Porque esa era una perla de gran valor. Para nosotros la Biblia es eso. Representa la perla de gran valor. La mejor perla, la más valiosa de todo el universo, de todo el mundo, a través de todos los siglos. Es la maravillosa palabra de Dios a la cual el Señor nos permite tener acceso y aprender de ella. Aprender de esa palabra, aprender, ser edificado. Y vamos conociendo la verdad y vamos entendiendo cosas que antes ignorábamos, que no sabíamos cómo era. Y antes nos conformábamos con decir, sí, yo creo. Pero somos creyentes o éramos creyentes que vivíamos en la ignorancia. Por eso tú miras creyentes que andan en la idolatría. ¿Ya?
Por eso tú miras creyentes que andan en el ocultismo, creyentes que practican la brujería, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad solamente lo obtenemos a través de la palabra de Dios. Por eso es que es la gran perla que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Lo más valioso que nosotros tenemos. Bueno, vamos a orar.